La explosión emocional que sacudió el panorama del entretenimiento televisivo. Una elección que destrozó barreras y reveló verdades ocultas en el desafío, dejando una huella imborrable que trascenderá la pantalla. No te atreverás a perderte este impactante suceso que ha cimbrado los cimientos de la competencia. Hay determinaciones que se graban a fuego en el alma, y existen pasajes en el devenir que, sin necesidad de espectaculares demostraciones de poder o ostentación, consiguen dejar una impronta mucho más profunda. Esto es precisamente lo que ocurrió con el retiro de Claudia del desafío. Sin aspavientos, sin grandes controversias, pero con una carga afectiva tan descomunal que se hizo palpable en cada rincón del campamento y, por supuesto, en cada hogar desde el cual miles de espectadoras contemplaban el programa y se sentían identificadas. No se trató de una exclusión ni de un revés. Fue una resolución personal y por esa razón su impacto fue más contundente. Desde el inicio del desafío, Claudia se distinguió como una de esas contendientes que no buscaban el protagonismo a través de alaridos o poses. Ella era discreta, perspicaz, tenaz. No era la más ruidosa, pero tampoco pasaba desapercibida. Poseía una cualidad en su mirada, una amalgama de entereza y fragilidad que la distinguía. Quizás por ello, cuando despertó ese día con la determinación inquebrantable, pocos lo anticiparon. Sin embargo, aquellos que prestaban atención intuían que algo no estaba en orden. Su cuerpo hablaba, sus movimientos eran pausados, su vitalidad se percibía menguada, como si cada avance le supusiera un esfuerzo doble. Pero más allá de lo físico, era su expresión lo que revelaba más. Los ojos de Claudia ya no destellaban como antes, y cuando una mujer comienza a languidecer por dentro, por más que exhiba una sonrisa al exterior, su organismo, tarde o temprano, lo manifiesta. Ella se acercó a sus compañeros y con una voz tenue, casi un susurro, comunicó su partida. No solicitó autorización, no ofreció demasiadas explicaciones, simplemente adujo que no se encontraba bien, que su mente no estaba en su lugar, que ya no era la Claudia que solía ser. Y con esa afirmación que a muchas nos desgarró el espíritu, selló su veredicto. Porque, ¿quién no ha experimentado alguna vez la sensación de haberse extraviado dentro de sí misma, de estar alcanzando metas, cumpliendo con lo que se supone debe hacer, y aún así no reconocerse? A veces el físico claudica, y en ocasiones es el espíritu el que se rinde primero. No hubo peroratas extensas, no derramó lágrimas ante las cámaras, no se despidió con dramatismo. Fue un alejamiento silencioso, pero increíblemente poderoso. Y fue entonces cuando los demás empezaron a reaccionar, algunos con asombro, otros con desilusión, algunos incluso con severidad. En el equipo Omega no faltó quien la calificara de pusilánime. Lo expresaron con sarcasmo, con ese veneno que a veces se oculta detrás de las bromas. Comentarios como «se rindió porque no soportó» o «eso les ocurre a los débiles» comenzaron a circular. Y fue en ese instante cuando muchas de nosotras, observando desde casa, sentimos el impacto lacerante de la injusticia. Porque desistir no siempre es indicio de debilidad. En ocasiones, renunciar es el acto más valeroso. Por otro lado, en el equipo Alfa, la respuesta fue diferente. Hubo quienes guardaron silencio, quienes agacharon la mirada, quienes comprendieron que lo que estaba sucediendo trascendía una mera retirada del programa. Existía un componente humano en aquella determinación, algo que evocaba esas circunstancias en las que una mujer proclama: hasta aquí, no por incapacidad, sino por no desear continuar dañándose a sí misma. Y mientras el eco de su partida se propagaba por todo el campamento, el equipo Beta quedó sumido en la desolación. La escuadra que hasta hacía poco se mostraba cohesionada, inquebrantable, incluso jovial, ahora se encontraba fragmentada. El mutismo imperaba entre ellos. No sabían si sentirse traicionados, apesadumbrados o simplemente perplejos. Para algunas de sus compañeras, la deserción de Claudia fue como la pérdida de una hermana, no en el contexto del juego, sino por la convivencia compartida, por las palabras entrecruzadas, por las noches de confidencias en la oscuridad del campamento. Y es que cuando una persona se marcha, deja más que un hueco en el equipo, deja un vacío emocional que no se subsana con facilidad.
Andrea, la anfitriona, hizo su aparición para corroborar lo que ya era evidente. Claudia había renunciado, y con la serenidad que la caracteriza, explicó que, conforme a las normativas del desafío, quien decide abandonar por iniciativa propia pierde la totalidad de lo acumulado. El dinero, el ahínco, los puntos, las oportunidades, todo se esfuma con la expresión, me retiro. Pero también aclaró algo más trascendente. A veces, perder en el juego es ganar en la vida. Y Claudia, con esa compostura que tanto la distinguió, aceptó todo con entereza. Se despidió sin reproches, sin buscar culpables. Dijo gracias y se marchó. A veces no se necesita un gran escándalo para forjar historia. Basta con una verdad expresada a tiempo, una retirada honrosa, una mirada diáfana. Y eso fue lo que hizo. Ella se retiró cuando aún le era posible andar, cuando todavía poseía voz para manifestar. Ya no deseo permanecer en este lugar donde me estoy desvaneciendo. Tras su partida, el equipo Beta tuvo que reestructurarse. Y no solo en el aspecto físico. Tuvieron que aprender a respirar de manera diferente, porque la pérdida de una compañera de esa forma no se compensa con más musculatura o mayor entrenamiento. En tales circunstancias se comienza a experimentar un duelo imperceptible. Las conversaciones disminuyen de tono, las miradas cambian, la desconfianza hace su aparición. Nadie anhela ser la siguiente en sucumbir. Y no obstante, todas sienten que en el fondo podrían estar a un paso del mismo abismo. Claudia también se pronunció después de su salida, y lo que expuso desde la placidez de quien ya había concluido su proceso fue revelador. Confesó que había dejado de ingerir alimentos, que se sentía físicamente endeble. Pero más allá de eso, admitió que se sentía emocionalmente aislada, que no encontraba su sitio, que algunos compañeros la hacían sentir inferior. Y aunque no aludió a nombres directamente, quedó claro que había soportado tensiones internas que la fueron minando más que cualquier prueba física. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP para no perderte las primicias más impactantes. Ese testimonio no solo trascendió las fronteras del programa, sino que abrió una conversación fundamental. ¿Cuántas veces una mujer ha permanecido en entornos donde no se siente valorada ni querida, simplemente por una malentendida noción de resistencia, por la presión de ser fuerte? Claudia rompió con esa convención. Optó por su bienestar integral por encima del deber autoimpuesto. Eligió marcharse antes de enfermar, antes de convertirse en una mera sombra de sí misma. Y lo más impactante de todo es que, en medio del dolor y la perplejidad que su partida generó, también sembró una semilla crucial. Porque a partir de su renuncia, se comenzó a discutir con mayor apertura sobre la salud mental dentro del contexto del programa. Se empezó a contemplar a los participantes no únicamente como meros competidores, sino como individuos, como seres humanos plenos que también poseen límites, aunque estos no siempre sean manifiestos a simple vista. Lo que Claudia nos legó no fue una lección de derrota, sino una valiosa enseñanza de conciencia y autoconocimiento. Nos demostró con su ejemplo que no todo se consigue mediante la confrontación ruidosa, ni todo se edifica sobre la base de una resistencia inquebrantable. Nos enseñó que detenerse, hacer una pausa reflexiva, es también una forma legítima de avanzar, y que hay contiendas que se conquistan con el simple y poderoso acto de soltar lo que ya no nos nutre. Ahora que ella ya no forma parte del elenco, el desafío continúa su curso, y el equipo Beta, con la incorporación de Dani proveniente del Cubo, intenta reconfigurarse y hallar un nuevo equilibrio. Sin embargo, lo que aconteció con Claudia ha quedado grabado a fuego, como un tatuaje indeleble en la historia de la escuadra, y por extensión, del propio programa. Porque no todos los capítulos se ganan por pura fuerza bruta. Algunos se conquistan con una profunda valentía emocional, al establecer límites innegociables, al atreverse a pronunciar un contundente no más. Este es el tipo de contenido que no querrás perderte. Así que te animamos a que te suscribas a Bombazos VIP para mantenerte al día con todas las novedades y reflexiones que cambian el juego. La ausencia de Claudia se hizo sentir en cada recoveco de Playa Alta, permeando la atmósfera con una melancolía tangible. Aunque algunos intentaban disimularlo,
aunque otros se esforzaban por proyectar una imagen de invulnerabilidad. Lo innegable era que su partida dejó un vacío que no se subsanaba simplemente con palabras. El equipo Beta, que durante semanas había exhibido una admirable combinación de tenacidad, camaradería y un esfuerzo discreto pero constante, ahora se hallaba al borde del colapso, no por una carencia de fortaleza física, sino por la imperceptible pero profunda grieta que se forma cuando alguien que caminaba a tu lado decide abruptamente detenerse. Y no se trató solamente de la pérdida de una competidora talentosa, fue la pérdida de una parte esencial y emocional del grupo, porque Claudia no era una figura estridente, pero su presencia era innegable. Poseía esa cualidad que no genera ruido, pero que brinda un soporte vital. Era la que confortaba sin mediar palabra, la que escuchaba con más atención de lo que hablaba. Esa figura discreta que, cuando desaparece, desorganiza todo el entramado sin que nadie se percate de inmediato. La producción del programa no demoró en actuar ante la inesperada vacante. Como es costumbre y tradición en el formato, cuando un participante renuncia por voluntad propia, su lugar puede ser ocupado por quien haya sido eliminado más recientemente y se encuentre en espera en el cubo, una especie de limbo para los concursantes salientes. En esta ocasión, el destino quiso que fuera Dani quien regresara al ruedo. La emoción fue palpable, evidente, no solo por su retorno sorpresivo, sino porque su llegada significó, además, la tan anhelada reunión con su hermana gemela, Tina. Ambas habían iniciado juntas esta intrépida aventura, pero los caprichos del juego las habían separado. Ahora, el azar de la vida las volvía a unir, y resultaba imposible no conmoverse ante aquel reencuentro cargado de significado. Pero así como hubo un torbellino de emoción, también se percibió una cierta incomodidad en el ambiente. Algunos rostros en el equipo Beta no sabían cómo asimilar la situación. Dani, a pesar de ser una figura querida por muchos, representaba también una especie de espejo incómodo. Venía desde el exterior con una perspectiva diferente, con energías renovadas. Y eso, en medio de un equipo que se sentía emocionalmente frágil, podía ser tanto una medicina revitalizante como un veneno sutil. Había que integrarla, volver a hacerla parte de la dinámica, pero también aceptar que, a partir de ese momento, nada volvería a ser exactamente igual. Mantente al tanto de todas estas revelaciones, suscríbete a Bombazos VIP y sé el primero en enterarte de cada giro inesperado. Entretanto, fuera de los dominios de Beta, las demás escuadras comenzaban a extraer sus propias conclusiones. En el equipo Gamma, por ejemplo, se disertaba con respeto sobre el caso de Claudia, pero también con una calculada perspicacia, pues si una competidora decidía abandonar por extenuación, ¿cuántos más podrían estar al borde del colapso? El alejamiento de Claudia había activado una señal de alerta ineludible. Los cuerpos se fracturan, sí, pero las mentes también son susceptibles. Y el desafío ya no se disputaba exclusivamente con la fuerza muscular. La resiliencia mental adquiría un peso determinante. En Alpha, las reacciones fueron dispares. Algunos miembros manifestaron una solidaridad sincera, mientras que otros, en un giro inesperado, utilizaron la retirada de Claudia como un argumento conveniente para justificar sus propias fricciones internas. Esto sucede cuando la cohesión es inexistente, se escuchó a uno de ellos sentenciar. Cuando no te sientes parte, simplemente te marchas. Pero lo que se ocultaba tras esas palabras era una inquietud más profunda. Alpha estaba atravesando sus propios dilemas, sus propias fisuras, y observar el caso de una compañera de otro equipo era, en cierto modo, un reflejo incómodo de lo que podría sucederles a ellos mismos si no abordaban sus conflictos. El equipo Omega, por su parte, mantuvo una postura de aparente silencio, o al menos eso parecía. Sin embargo, el silencio también comunica. El silencio, en estos contextos, se convierte en una estrategia tácita. No se pronunciaron públicamente sobre Claudia, pero resulta impensable que su salida no haya influido en la percepción general del juego, porque cuando alguien se retira por agotamiento, la interrogante que queda suspendida en el aire es: ¿quién será el próximo?
Y en ese ambiente de incertidumbre, de nervios contenidos y expectativas latentes, el desafío prosiguió. Las pruebas continuaron su implacable curso. El cronómetro no se detuvo, pero algo había mutado de forma irreversible. El programa ya no era el mismo. Ya no se hablaba únicamente de resistencia física o de destreza motora. Ahora se abordaba el cansancio mental, la relevancia de la salud emocional y la imperativa necesidad del autocuidado. Conceptos que antes parecían ajenos al universo competitivo, ahora cobraban un protagonismo inusitado. Y esa transformación no fue trivial, fue profunda y significativa, porque multitud de mujeres, desde la quietud de sus hogares, vislumbraron en Claudia algo más que una simple competidora. Vieron a una mujer que se atrevió a establecer un límite inquebrantable, que dijo no en un escenario donde todos esperan un rotundo sí, puedo más. Una mujer que eligió retirarse con la cabeza erguida antes que terminar devastada por la mera obstinación de aguantar. ¿Cuántas veces nosotras mismas nos hemos sentido de esa manera, avanzando por inercia, por la presión externa, por el temor a defraudar, por no querer ser la que cede? ¿Y cuántas veces hemos anhelado poseer la valentía para pronunciar un rotundo no más? Claudia no solo lo hizo, lo ejecutó en la televisión nacional, en medio de un juego donde lo más sencillo era guardar silencio, simular fortaleza, forzarse a seguir. Ella no se permitió alcanzar el colapso, se escuchó a sí misma, y eso para muchas fue una inspiración. Por lo tanto, más allá de la competición, más allá de las pruebas físicas, lo que nos lega este capítulo es una conversación abierta y necesaria sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos, sobre lo que exigimos a los demás y, de manera crucial, lo que nos exigimos a nosotras mismas, sobre la sutil pero profunda diferencia entre ser simplemente fuerte y ser verdaderamente valiente. Porque a veces, la auténtica fortaleza reside en la capacidad de decir hasta aquí. No te quedes fuera. Suscríbete a Bombazos VIP para recibir todas las actualizaciones y ser el primero en conocer los detalles que nadie más cuenta. Aquella noche, mientras el sol se ponía majestuosamente sobre Playa Baja, el equipo Beta se congregó alrededor de la fogata. El ambiente que los envolvía era palpable, diferente a cualquier otro momento. Había tristeza, sí, una melancolía subyacente, pero también una profunda introspección que invitaba a la reflexión. Nadie pronunció el nombre de Claudia directamente, pero su presencia, su recuerdo, flotaba en el aire, ineludible. Cada chispa que brotaba del fuego parecía evocar su figura, su paso por el campamento. Y en medio de ese silencio cargado de respeto, una de las compañeras de equipo rompió la quietud con una pregunta simple, pero cargada de una honestidad desgarradora. ¿Alguien más se siente así? No fue necesario añadir más. Todas comprendieron a qué se refería, a la fatiga acumulada, a la duda persistente que carcome el espíritu, a esa compleja amalgama de orgullo por haber llegado hasta allí y el miedo latente de parecer vulnerable cuando se siente que se está al límite, que ya no se puede más. Las respuestas no fueron inmediatas. Primero, un silencio aún más profundo, pesado, luego, algunas lágrimas contenidas que finalmente encontraron su cauce, y después, las palabras, que comenzaron a fluir despacio, con una cadencia liberadora, como si hubieran aguardado pacientemente ese instante preciso para liberarse. Una de ellas confesó que llevaba días sin lograr conciliar el sueño reparador. Otra, con la voz apenas audible, admitió que pensaba en su familia cada noche y que había momentos en los que se interrogaba si todo este esfuerzo, todo este sacrificio, realmente valía la pena. Otra más, con una expresión de vulnerabilidad, reconoció que en ocasiones se sentía completamente sola, a pesar de estar rodeada por sus compañeras de equipo. Y fue en el seno de esa conversación íntima, auténtica y profundamente femenina, donde algo nuevo comenzó a germinar, a renacer entre ellas. Porque cuando las máscaras caen, cuando nos atrevemos a dejar de fingir que todo está perfectamente bien, es entonces cuando emerge la verdadera fortaleza. No aquella que se mide en kilómetros recorridos o en pruebas ganadas con un esfuerzo sobrehumano, sino la otra, la que se construye con empatía genuina, con una escucha activa y comprensiva,
con una presencia real y desprovista de juicios. Asegúrate de estar siempre un paso adelante en el conocimiento de estas historias impactantes. Suscríbete a Bombazos VIP y activa las notificaciones para no perderte ni una sola novedad. Claudia ya no se encontraba físicamente allí, pero su partida, paradójicamente, había abierto un espacio vital para que otras pudieran expresar su verdad. Tal vez sin una intención deliberada, les había concedido un permiso tácito a las demás para que dejaran de simular que podían con absolutamente todo, que eran invencibles. Porque el desafío es, sin lugar a dudas, una competencia exigente, pero es también, de manera inherente, una profunda experiencia humana. Y al igual que en la vida misma, no siempre triunfa quien más se aferra, quien más resiste a ultranza, sino quien demuestra una mayor capacidad de aprendizaje, quien es capaz de adaptarse y evolucionar. Dani, que acababa de reincorporarse al programa, escuchaba atentamente en silencio. Observaba a sus nuevas y a sus ya conocidas compañeras con una mezcla de respeto profundo y una tierna compasión. Su regreso al programa no había sido fortuito. Había acontecido en un momento emocionalmente crucial para el equipo. Y aunque todavía no se expresaba con mucha vehemencia, su sola presencia representaba algo poderoso. La posibilidad inminente de reconstruirse, de empezar de nuevo, incluso cuando se creía que todo estaba irrevocablemente perdido. Con el transcurso de los días, el equipo Beta comenzó a experimentar una transformación, no de forma abrupta ni espectacular, sino a través de gestos sutiles, casi imperceptibles al principio. Cambios en la forma en que se miraban unas a otras, en la manera en que se ayudaban mutuamente en las tareas cotidianas como la cocina, en los silencios que ya no eran tensos y cargados de incertidumbre, sino compartidos, confortables. Había nacido una nueva dinámica interna, más suave, más auténtica, más real. Y aunque la ausencia de Claudia seguía siendo una presencia silenciosa, una herida latente, ya no dolía con la misma intensidad. Ahora era una cicatriz que comenzaba a sanar con el bálsamo del compañerismo y la comprensión mutua. En una de las pruebas subsiguientes, el equipo Beta no consiguió la victoria, pero algo fue notoriamente distinto en su actitud. No se reprocharon entre ellas, no se señalaron con acusaciones mutuas, no buscaron culpables externos. Simplemente se abrazaron, respiraron profundamente el aire del campamento y con una serenidad inusual pronunciaron: "Lo hicimos lo mejor que pudimos". Y esa frase, que en otros contextos podría haber sido interpretada como una simple excusa para la derrota, en ese momento se convirtió en una declaración poderosa de amor propio y de aceptación, porque habían comprendido, finalmente, que el verdadero desafío no era una lucha encarnizada contra los otros equipos, sino una batalla interna, contra el agotamiento físico y mental, contra las dudas paralizantes, contra ese implacable juez interior que a veces castiga con mayor severidad que cualquier rival externo. Mientras tanto, desde el exterior, la audiencia continuaba expresando sus opiniones, dividida en un torbellino de comentarios. Algunos seguían criticando a Claudia con dureza. Argumentaban que no debió haberse rendido, que para eso no se ingresa a un reality de supervivencia y competencia. Otros, en cambio, la defendían con una firmeza inquebrantable. Tuvo el valor que muchos no poseen, comentaban. Prefirió perder el juego antes que perderse a sí misma en el proceso. Y entre esos comentarios encontrados, comenzaron a surgir testimonios conmovedores de mujeres que compartían sus propias historias personales. Mujeres que habían tomado la valiente decisión de abandonar trabajos opresivos, relaciones tóxicas, amistades que las desgastaban o entornos dolorosos, simplemente porque ya no podían más, porque habían llegado a su límite. Y encontraron en Claudia un espejo, un reflejo de su propia experiencia, alguien que les recordó, de forma contundente, que ellas también tenían el derecho y la valentía de parar cuando la situación lo exigía. No te quedes sin acceso a la información más trascendental. Suscríbete a Bombazos VIP y garantiza que serás el primero en enterarte de cada revelación. Ese efecto, aunque intangible y difícil de cuantificar, fue quizá el logro más significativo de su paso por el programa. Claudia no conquistó ninguna prueba emblemática. No fue la competidora más fuerte,
ni la más veloz, pero tocó una fibra sensible que muchas creían olvidada o incluso reprimida, la de la autoescucha, la de concederse el permiso de no ser perfectas, la de abrazar y aceptar los propios límites como una forma suprema de respeto hacia una misma. Y si algo quedó meridianamente claro en los días subsiguientes a su partida, fue que Claudia no se marchó del todo, porque dejó tras de sí algo más que una cama vacía y la ausencia física. Dejó una lección de vida profunda, una semilla de autoconciencia y valentía, y esa semilla, en las manos adecuadas, comenzó a germinar con una fuerza insospechada. El equipo Gamma, observando todo el panorama desde una distancia estratégica y calculada, tomó buena nota de lo acontecido, y no solo en lo que respecta a Claudia, sino también a la onda expansiva que su decisión generó. Empezaron a percibir que las emociones, lejos de ser un obstáculo, se estaban convirtiendo en una herramienta más del juego, que el desgaste mental de los participantes era un factor real y determinante. Comprendieron que quien supiera cuidar la salud integral del grupo, no solo en el ámbito físico, sino también en el anímico y emocional, obtendría una ventaja competitiva decisiva, porque un equipo cohesionado emocionalmente, incluso si tropieza en algunas pruebas físicas, tiene una capacidad de supervivencia y resiliencia mucho mayor a largo plazo. Alpha, por su parte, continuaba inmerso en su propia contienda interna, un equipo dividido, tenso, marcado por una competitividad excesiva, y, al parecer, aún no había extraído la lección fundamental de lo sucedido. Sus miembros se enzarzaban en discusiones acaloradas por estrategias triviales, por el liderazgo interno, por decisiones de menor importancia, y en cada uno de esos altercados, se distanciaban un poco más de esa conexión esencial que, en última instancia, podría haberlos salvado de la implosión. Algunos de sus integrantes comenzaban a notar este patrón destructivo, mientras que otros aún se resistían a confrontar la cruda realidad. Pero lo cierto era que, en medio de esa crisis interna, el caso de Claudia regresaba una y otra vez como una advertencia silenciosa pero potente. Cuando uno no se siente escuchado, cuando se percibe que todo es una exigencia constante y no existe contención ni apoyo emocional, eventualmente la mente y el espíritu se quiebran. Omega, en cambio, observaba sin intervenir, con una sabiduría casi innata, como si hubieran comprendido que el silencio, en ciertas coyunturas, es también una forma elocuente de resistencia. Se mantenían estables, casi invisibles en el gran esquema de la competencia, pero irradiando una paz interna que los distinguía. Tal vez no poseían los mejores tiempos en las pruebas o los cuerpos más musculosos y definidos, pero se cuidaban los unos a los otros con una dedicación palpable. Y eso, a largo plazo, comenzaba a perfilarse como una estrategia poderosa y sostenible. Y mientras todo este intrincado drama humano se desarrollaba, el desafío proseguía su curso inmutable. La competencia no se detuvo ni por un instante. Las pruebas llegaban implacables, los días transcurrían, los cuerpos de los participantes se fatigaban hasta el límite. Pero algo había cambiado para siempre en la esencia misma del programa. No te quedes por fuera de esta narrativa fascinante. Suscríbete a Bombazos VIP y recibe las novedades antes que nadie. Una decisión que no se olvida y que te dejará sin aliento. El misterio detrás de la elección de Claudia en el desafío ha desatado un torbellino de emociones y revelaciones que nadie vio venir. Descubre por qué su partida marcó un antes y un después en la competencia, desafiando todo lo que creías saber sobre la fortaleza humana. Y si quieres ser el primero en descifrar cada enigma, suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP para nunca perderte lo último y más explosivo. Despídete de la ignorancia y bienvenido a la verdad.